Ok, bueno, como les comentaba, vamos a empezar con el curso de AutoCAD básico. Para efectos del ejercicio, como les decía, si es posible, traigan su computadora. Si no les es posible, no pasa nada. Yo trato de grabar todo lo que hago aquí y les dejo el video ahí en el aula virtual para que en su casa, pues ya con una computadora que se desocupe de ahí de PC Puma, puedan ir haciendo esta parte, ¿ok? Si no traen su computadora, pues igual les pido que pongan atención. Realmente es un curso bastante básico, vamos a ir de a poco. Si ya lo saben manejar, qué bueno, les va a servir para poder reforzar, ¿ok? Pero finalmente en vamos a ir aprendiendo AutoCAD, a diferencia de otros programas. Se van a dar cuenta que la interfaz ya está muy homologada. Si ya después cuando abran Revit, van a ver que la interfaz está muy homologada. Pero realmente AutoCAD, la manera correcta de trabajarlo es con comandos. Es decir, una mano va en el mouse y otra mano va en el teclado. Así. No presionamos iconos. En este caso yo estoy usando AutoCAD 2020. El AutoCAD que usen da lo mismo. Usen el que su computadora soporte. Si soporta el 2020, usen el 2020. Si soporta 2018, usen 2018. Si solamente soporta 2010, usen el 2010 y va a servir igual. ¿Ok? Esa es la ventaja de AutoCAD, que de la versión 2000 para acá realmente los ajustes que se han hecho no son en esa parte de dibujar. En otros aspectos es como se ha ido mejorando. Pero la parte de usar AutoCAD básico no cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada clase 2 o 3 comandos. A veces se repetirán, a veces solamente un comando nuevo, pero finalmente no vamos a ver más de esa cantidad de comandos por sesión. Al final, espero que nos dé tiempo. Si otra cosa no pasa, estaremos aprendiendo unos 15, 18 comandos, que son más que suficientes para casi cualquier cosa que quieran dibujar. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a dibujar, bueno, ustedes piensen que tienen un espacio ilimitado de trabajo. No se preocupen por coordenadas, por límites, que a veces en otros cursos les dicen, define tus límites. No, eso va después. Ahorita se empieza a dibujar y no importa, es un gran lienzo en blanco. Pueden empezar a dibujar donde sea, ¿ok? AutoCAD y muchos otros programas de dibujo usan o se deben manejar usando un mouse de 3 botones. ¿Okay? Un mouse de 3 botones, el scroll es el tercer botón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de estos programas el scroll, cuando nosotros scrolleamos, es el zoom, como acercamos o alejamos la vista. Si no lo tenemos, si tratamos de dibujar con el pad de la computadora, no es que no se pueda, pero se complica y se dibuja 3 veces más lento. ¿Ok? Siempre esto grábenselo, siempre lean la línea de comandos. La línea de comandos es una barrita que aparece en la parte de abajo. Esa barrita les va a decir cualquier cosa, lo que están haciendo mal, si no están seleccionando lo que tienen que seleccionar, si el objeto que se están seleccionando no aplica para el comando que quieren. Cualquier cosa que esté saliendo mal, la línea de comandos se los va a indicar. Traten siempre de seguir este proceso. Primero se introduce el comando, después se presiona Enter y después cualquier otra cosa que nos indique la barra de comandos. Pero siempre es comando, Enter. Comando, Enter. No hay otra manera, ¿ok? Porque a veces cliquean de más o dan clics de más que pudieran parecer insignificantes, pero en sesiones de dibujo de 1, 2, 3 horas, créanme que cada clic cuenta. Ok, y AutoCAD se usa en inglés. No lo usen en español, por favor, no se hagan eso. Se usa en inglés, ¿ok? Se usa en inglés. Es más práctico, es mucho más práctico. Revit lo pueden usar en español, AutoCAD no. AutoCAD úselo en inglés, por favor, ¿ok? La interfaz es esta. Generalmente esta interfaz es de la versión 2012 para acá. Apareció el Ribbon. Antes no se veía este Ribbon, que es donde están todos los iconitos, ¿ok?
Puede que en su pantalla no aparezca esta parte porque es una que yo siempre tengo abierta, que es el cuadro de propiedades. Ya lo veremos más adelante. Pero lo que sí va a aparecer es el ribbon de arriba, la pantalla en negro. Esta de aquí abajo es la línea de comandos. Aquí esta línea de comandos es la que nos va a decir qué es lo que estamos haciendo bien o mal. Puede ser que esté ahí en medio, puede ser que esté más chiquita, puede que esté flotando, pero siempre está ahí la línea de comandos. ¿Ok? Los comandos básicos que vamos a empezar a usar el día de hoy para dibujar son 3. El comando de línea, para hacer líneas sencillas. El comando de copiar y el comando de copia paralela. Les pongo aquí en negritas cuál es el comando corto, ¿ok? Si ustedes escriben la palabra line o la palabra copy o la palabra offset, igual va a funcionar. Pero la ventaja de AutoCAD es que la gran mayoría de los comandos tienen un comando corto que, como lo pueden intuir en esto, siempre son las primeras letras de ese comando. El comando de línea, su comando corto es L. El comando de copiar, su comando corto por defecto es CO. La copia paralela u offset, el comando corto es O. ¿Okay? Y generalmente pasa siempre eso con todos los comandos de AutoCAD. La gran mayoría son las primeras letras, entonces es fácil acordarse. Otra recomendación, cuando empiezan a trabajar en AutoCAD, hay 2 maneras de trabajar, ya sea en modo ortogonal, aquí en la parte de abajo de la barra, en modo ortogonal o en modo polar. Yo les recomiendo ampliamente que trabajen en modo polar. ¿Cuál es la diferencia? Modo ortogonal, no importa cómo muevan el mouse. En el modo ortogonal no importa hacia dónde muevan el mouse, siempre les va a arrojar líneas, como su nombre lo indica, totalmente rectas. Ya sea horizontales o verticales, siempre va a dibujar líneas totalmente rectas. Pudiera parecer útil al principio, pero la verdad es que cometen muchos errores al estar activando y desactivando el ortogonal, porque no les deja hacer líneas ni ligeramente inclinadas. Y cuando quieren hacer líneas ligeramente inclinadas o curvas, pues tienen que desactivar el ortogonal y a veces se les olvida volverlo a activar y pareciera que una línea va recta, pero en realidad no. Y termina contaminando todo su dibujo porque una línea salió chueca. ¿Okay? El polar o la versión diferente a ortogonal les deja un mouse completamente libre, pero les da la ventaja que identifica ángulos. Por defecto identifica ángulos a 90 grados y si además nosotros le configuramos otros ángulos, yo por defecto generalmente le indico también ángulos a 45, entonces tengo un mouse que está libre, que puedo dibujar líneas en cualquier dirección, pero me detecta líneas cuando yo me acerco a esos ángulos. Ángulo 0, 45, 90, etcétera, etcétera. Ahorita lo van a ver cómo se comporta, ¿okay? Pero es la recomendación. Si se equivocan, no se preocupen, usan el comando Control Z o el comando de borrar. O, como les digo, Control Z AutoCAD. Mientras no lo cierren, AutoCAD puede guardar casi toda la sesión de dibujo. El historial que guarda es mucho. Entonces, no tengan miedo de dar Control Z hasta regresarse a algo que esté bien, ¿vale? Mientras no cierren AutoCAD, todo lo que están haciendo no se pierde, se va guardando y se pueden regresar casi a cualquier punto. ¿Okay? Bien importante aprender a identificar el puntero del mouse. Por defecto está esta forma del puntero, que es una cruz con un cuadradito adentro. ¿Ok? Es esa cruz con un cuadradito. Digamos que este es el mouse normal. No hay ningún comando activado, no hay nada. Cuando tenemos el cuadradito y la cruz, es el puntero normal. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, está el comando de línea activado y desapareció el cuadrito y solo está la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que AutoCAD está pidiendo un punto. ¿Okay? Cuando se quita el cuadrado y solo tenemos la cruz, por lo general AutoCAD va a pedir un punto. El que sea o alguno específico, pero va a pedir un punto. Y la tercera manera de ver el mouse o el cursor es cuando desaparece la cruz y solo queda el cuadradito. En ese momento quiere decir que AutoCAD les está pidiendo que seleccionen algo, un objeto, una línea,
algo, ¿ok? Aquí en este caso es el comando de copiar y les está pidiendo seleccionar objetos, ¿ok? Entonces esas son las tres estadías del cursor normal sin ningún comando activado. Cuando solamente está la cruz nos pide un punto, y si solamente está el cuadrado, por lo general nos pide seleccionar objetos, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Bien importante, antes de empezar a dibujar, antes de cualquier cosa, antes de empezar a echar rayas en sus archivos de AutoCAD, le vamos a decir que queremos un archivo nuevo desde la parte de arriba. Un archivo nuevo. Por defecto dice ACAD y le decimos abrir, ¿okay? Probablemente ustedes lo vean diferente, déjenme ponerlo como ustedes lo ven. Start Modes. Es que ese modo no me gusta, pero lo voy a poner. Start Modes. ¿Aparece o no aparece? Bueno, a ustedes les aparecen otras cosas ahí que a mí no me van a aparecer ahorita, pero no importa. Voy a seleccionar, abrir crear un nuevo archivo de AutoCAD. Aquí por defecto dice ACAD, que es el templete por defecto. ¿Está bien? Le voy a decir que lo abra. Y entonces ya veo esa parte que les decía que tengo el ribbon. Tengo aquí lo que pareciera una orientación norte, sur, este y oeste, otra cuadrito aquí de selección, todo el plano de dibujo y mi línea de comandos que está aquí abajito, ¿okay? Entonces, lo primero, como les decía, lo primero que tienen que verificar siempre antes de empezar a dibujar son las unidades de dibujo. Y no solo en AutoCAD, también en Revit, en 3D Max. Siempre para evitar errores y después que se complique, es verificar unidades de dibujo, ¿okay? En AutoCAD usamos el comando units. El comando corto para units, si no se lo imaginan, es UN. Ese es el comando corto, o pueden escribir units y es lo mismo. Y les va a arrojar este cuadro donde ustedes tienen que verificar que están trabajando en milímetros, ¿ok? Por defecto creo que ahí dice pulgadas, inches, pero tienen que darle clic en la flechita y decirle que van a trabajar en milímetros, ¿ok? Lo voy a hacer ahorita, units. Me aparece mi cuadro, efectivamente dice que está en pulgadas y le voy a decir que lo quiero en milímetros. Y le digo OK. Sale, siempre es lo primero que tienen que verificar, que aquí esté en milímetros. AutoCAD se trabaja en milímetros, Revit se trabaja en metros, 3D Max se trabaja en centímetros. Depende qué programa estemos manejando, pero AutoCAD lo correcto es dibujar en milímetros, ¿vale? O sea, no quiere decir, bueno, esto tiene que ver sobre todo con la parte de la impresión, por eso se pone milímetros. ¿Okay? Realmente cuando dibujamos estamos dibujando uno a uno, por así decirlo, pero ponemos unidades en milímetros porque es la manera correcta de que va a salir impresos los planos. Para dibujar líneas simples, bueno, pues simplemente lo único que tenemos que hacer es escribir el comando de línea o la letra L. Presionan Enter, ya sea con la tecla Enter o con la barra espaciadora, también funciona. Pero finalmente en la letra L y Enter. En versiones más nuevas de AutoCAD, mientras ustedes van escribiendo el comando junto a su mouse, les aparece toda la lista de comandos que empiezan con esa letra. Presionamos la letra L y nos dice que puede ser la línea, que puede ser una distancia, prender los layers, aislar las layers, apagar una layer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero finalmente vamos a empezar con la línea, ¿ok? Presionan Enter y el mouse va a cambiar, el cursor va a cambiar a pedirles un punto. ¿Cuál? El que ustedes quieran en el espacio, ¿okay? Le dan un primer clic izquierdo y les va a pedir un segundo clic izquierdo. Si leen la línea de comandos, les va a decir especifica el siguiente punto o deshacer, ¿okay?
Entonces el primer punto, bueno, indicaron el inicio del trazo. El segundo punto, igual está indicando el segundo punto del trazo de esa línea. Y junto a su mouse, en versiones más nuevas, junto a su mouse ahí les va a decir que lleva 11.52673 metros o unidades y a un ángulo de 0 grados, ¿ok? Va derechito a 0 grados. Si ustedes dan su segundo clic, bueno, se va a crear ese primer segmento de línea, el comando sigue activo y pueden seguir dibujando más segmentos de línea. ¿Cuántos? Los que ustedes quieran hasta que cancelen el comando, ¿ok? Un comando se cancela con la tecla escape o escape. Simplemente presionando escape se cancela cualquier comando, ¿ok? Vean que se creó el primer segmento de línea y la línea de comando sigue pidiendo un siguiente punto porque pueden seguir dibujando más segmentos de línea, ¿ok? Simplemente es para entender ese proceso de cómo se hace. Lo voy a hacer aquí, L, Enter. Y vean, esta es la diferencia entre ortogonal y polar. Si yo activo ortogonal, que está aquí abajo, lo voy a activar. Vean que no importa cómo yo mueva el mouse, realmente solamente me va a dar líneas rectas en horizontal o cuando me acerco hacia abajo en vertical, ¿ok? Vean que no importa cómo yo lo mueva, solamente son líneas rectas. A diferencia del polar, igual una línea que me detecta los ángulos, pero también me detecta ángulos a 90, pero también puedo dibujar una línea en un ángulo X. ¿Ok? Recomendación, como les decía, es trabajar con polar. Al menos en mi experiencia es más efectivo porque activando o desactivando ortogonal muchas veces es cuando tienen líneas chuecas. Pero finalmente aquí sí es cada quien es como se acomode a usar AutoCAD, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Dudas? Voy a iniciar el ejercicio. Estuvo bien que empezáramos hasta ahorita la parte de AutoCAD porque ya vimos la simbología básica de los planos y también hoy van a empezar a hacer plantas arquitectónicas. Y así como cuando dibujan en AutoCAD y como van a dibujar en un momento a mano y como se hace en obra, lo primero que dibujamos son, ¿qué se imaginan? ¿Mande? No, el margen no. Cuando se hace un edificio, ¿qué es lo primero que se dibujará? No, el terreno ya existe, el terreno está ahí. Los ejes, efectivamente. Los ejes. Es lo primerito que se dibuja, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a dibujar dos líneas que se crucen, como sea, o sea, que se crucen de manera vertical, de más o menos un aproximado de 30 metros, ¿no? Cada una. Aquí como lo muestro en la pantalla van a ser dos líneas que se cruzan en una esquina y que más o menos cada una mide 30, ¿ok? AutoCAD tiene la ventaja de que puede ser tan específico o tan al ahí se va como ustedes quieran, ¿ok? En este caso puedo dibujar mi línea, puedo empezar donde sea y junto a mi mouse ahí voy viendo las unidades, dice que voy en 19, 20, 27, 30, por ahí ya va en 31, ¿ok? Le doy un segundo clic y ya tengo una línea de más o menos 30, hasta quedó en 31 punto y cacho. Con Escape cancelo el comando. Otra vez comando de línea, Enter y una segunda línea en el otro sentido, pero ahora solamente le estoy diciendo, le voy a decir a AutoCAD aquí hacia abajo, así como tengo mi mouse, sin mover el mouse ya lo dejo ahí y presiono 30, o escribo 30, perdón. Escribo 30 y aquí se escribió 30. Presiono Enter y esa línea se creó exactamente, no al ahí se va, exactamente mide 30 de este punto a este punto. Exactamente mide 30, ¿ok? Entonces AutoCAD puede ser tan preciso como ustedes quieran. Y traten de ser precisos en AutoCAD. Es algo que sí les recomiendo que se acostumbren a ser precisos. No dejar distancias extrañas de 4.632. No se puede medir eso en obra. No hay manera, ¿no? Entonces traten de hacerlo.
Ok. Y mucho cuidado, aquí les estoy poniendo cuidado con el zoom, mucho cuidado, porque al principio que estamos manejando, pues tenemos realmente un espacio tan amplio que se empiezan a alejar, y ustedes dicen, bueno, pues yo voy a hacer 2 líneas, y no se están fijando en lo que está marcando el mouse aquí, lo que está marcando, ahí no se alcanza a leer, pero se los leo, y dice 1998. Ya van 1998 metros de una línea, ¿no? Y en el otro sentido pasa lo mismo, 1855, ¿ok? Y piensan que está bien, o sea, esto y lo anterior es lo mismo, ¿ok? Pero estas líneas miden casi 2000 metros y estas que ya quedaron ahí miden 30. Entonces, cuidado en AutoCAD con el zoom, es muy engañoso y sobre todo al principio. Vean muy bien qué está indicando su ratón. Ok, voy a dar control Z para regresarme a donde estaba. Ok, ahí estoy. Ahí ya tengo mis 2 líneas de más o menos 30 metros, ok, de distancia. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a copiar unas de estas líneas. El comando para copiar se llama copy, el comando corto, CO. Escriben las letras CO y va a aparecer ahí el comando de copiar. Pueden presionar Enter, pueden darle clic a este comando y lo va a activar. Y una vez que ustedes presionan Enter o dan clic ahí en la palabra copiar, les va a pedir seleccionar un objeto. Junto al ratón y en la barra de comandos les va a pedir que seleccionen un objeto, que seleccionen los objetos, uno o más objetos, en este caso solo va a ser uno. Una nota que les pongo aquí es que el comando copy sirve para copiar cualquier cosa. Vamos a ver, ahorita los comandos que vamos a ver que son línea, copy y offset, pareciera que sirven para lo mismo, copy y offset, pero en realidad no. Son cosas muy particulares, a veces usamos offset, a veces usamos copy, pero copy o copiar copia lo que sea. Líneas, círculos, hatch, que ya conoceremos qué es eso, bloques, también vamos a ver qué es eso, etcétera, etcétera. Copia lo que sea, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a copiar? Vamos a copiar esa línea o ese eje vertical, le damos clic izquierdo. Dependiendo la versión de AutoCAD, se va a resaltar de alguna manera, ya sea que lo ponga punteado, ya sea que lo resalte en color azul, ya sea que lo cambie de color, como sea, AutoCAD nos va a dar una indicación de lo que estamos señalando, ¿okay? En este caso, incluso en la barra de comandos nos dice que ya encontró un objeto, ¿okay? Hay un objeto que ya se encontró, podemos seleccionar más objetos si así lo quisiéramos, pero no necesitamos más, solamente seleccionamos el objeto y para confirmar esa selección vamos a presionar Enter, ¿ok? Lo voy a ir haciendo, el comando es copy, Enter o selección, le doy clic, selecciono esa línea y se pone de colorcito azul en mi caso, presiono Enter y vean que el mouse cambió, ¿ok? El mouse cambia y nos pide un punto inicial. Van a dar clic en cualquier parte, no importa dónde estén, en cualquier parte, más o menos por aquí, por acá arriba, por acá atrás, donde sea, no importa. Nada más van a dar clic cerca de la línea y van a mover su mouse hacia el lado derecho. Y le vamos a especificar, ahora sí, aquí sí es ya empezar a ser específicos, le vamos a decir que lo vamos a copiar a una distancia de 4.05, 4 metros con 5 centímetros, ¿ok? 4.05. Entonces movemos el mouse hacia la derecha, vean que nos indica que estamos rectos, si estamos trabajando en polar nos va a indicar que vamos rectos, y escribimos 4.05 y presionamos Enter. Entonces, clic izquierdo, me muevo hacia la derecha y escribo 4.05, Enter, y se copió esa línea a 4.05 metros hacia la derecha. ¿Ve? Exactamente a esa distancia. Voy a hacer una segunda copia, pero ahora usando un comando diferente que se llama offset, ¿ok? Este offset es una copia equidistante de una línea. Vamos a escribir la letra O y presionar Enter. Igual si ustedes escriben la letra O, ahí les van a aparecer los comandos que empiezan con la letra O. Offset, abrir, options,
modo ortogonal, etcétera, etcétera. Solo nos importa el primero, offset, ¿ok? Y vean que su icono nos indica más o menos lo que hace. Nos dice que de una línea nos va a hacer una copia paralela a esa línea, ¿ok? Entonces le voy a pedir que haga offset, enter. Pero vean que no me pide seleccionar objetos. Lo que me pide ahora es especificar una distancia. Ya sea que yo lea el mouse o lea la línea de comandos, me está pidiendo que especifique una distancia. A diferencia de copiar, que primero me dijo, ok, ¿qué quieres copiar? Aquí me dice, ok, vamos a hacer un offset, pero ¿a qué distancia? Aquí funciona al revés. En este caso, la distancia va a ser de 1.20. ¿Okay? Vamos a decirle 1.20, lo escribimos, 1.20. Presionan Enter y ahora sí va a cambiar el mouse al cuadradito de selección. ¿Okay? Cambia. Vean que me está indicando, el mouse ahorita está como una cruz, como si me pidiera un punto, pero me está pidiendo una distancia, es 1.20, Enter, y el mouse cambia a un cuadradito. ¿Okay? Y me pide seleccionar objetos. Yo voy a seleccionar esa segunda línea que copié. Y primero nada más le voy a dar clic, ¿ok? Le voy a dar clic. Y en las versiones más nuevas de AutoCAD, sin confirmar, sin yo confirmar hacia dónde va la copia, ya AutoCAD me arroja un previo de hacia dónde se está copiando paralelamente esa línea. En este caso quiero que sea del lado derecho. Para eso tengo que mover el ratón, el mouse del lado derecho. Si muevo mi ratón hacia el lado izquierdo, la copia se va a ir hacia el lado izquierdo. Vean que aquí me muestra un previo. Si pongo el ratón del lado derecho, se muestra un previo de la línea del lado derecho. Si la muevo al lado izquierdo, se muestra el previo del lado izquierdo, ¿ok? Entonces estamos copiando ahorita las líneas hacia la derecha. Selecciono el lado hacia el que se va a copiar y doy clic, ¿ok? Pero el comando no se ha desactivado, el comando sigue activo y yo podría seguir haciendo copias a 1.20 n cantidad de veces, ¿ok? Yo podría seguir haciendo esta copia, la misma distancia, siempre me va a arrojar esa misma distancia, ¿ok? Pero en este caso solamente quiero que sea una a la derecha. Y como con cualquier otro comando, presiono Escape para cancelarlo. Siempre con Escape cancelamos comando. Siempre, siempre, siempre. Ok, usando comandos de copiar o de offset, como quieran, vamos a generar estas copias. Ya hicimos a una distancia de 405. Hicimos la que sigue a 1.20. Nos falta una de 1.80, una de 1.95 y otra de 1.65. ¿Ok? Puede ser con copy, puede ser con offset, cualquiera de las dos. Aquí es al gusto de cada quien para que vaya practicando los comandos. Yo en este caso voy a hacer un copy de esta línea, enter, de este punto a la derecha, 1.80, enter, cancelo con escape. Luego un offset, voy a hacer un offset de 1.95, enter, de esta línea a la derecha, cancelo con escape y voy a terminar con otro offset de 1.65, offset de 1.65, enter, de esta línea a la derecha, ¿ok? Y en ese momento ya tengo todas mis líneas, ¿ok? Esta presentación junto con la captura van a estar ahí en el aula para que lo sepan, ¿no? Ok. Voy a hacer exactamente lo mismo con la línea horizontal. Voy a generar mis ejes horizontales copiándolos hacia abajo, ¿ok? En este caso voy a empezar otra vez con el comando de copiar. Presiono Enter, selecciono mi línea horizontal con clic izquierdo. Ya saben, presiono CO, escribo CO, le doy Enter para confirmar que es el comando de copiar. Con clic izquierdo selecciono los objetos. Siempre la línea de comandos les va a estar diciendo qué hacer. Seleccionen objetos. Y una vez que seleccionan, confirman selección presionando Enter.
dan un clic en cualquier parte de la pantalla y en este caso va a ser hacia abajo a una distancia de 1.95. ¿Okay? Copiar, Enter, selecciono, el AutoCAD resalta la línea que tengo seleccionada, en la parte de abajo me dice que ya encontró un objeto, le digo OK, Enter, cambia el cursor otra vez, le doy clic a donde sea y bajo el mouse. Y aquí quedamos que iba a 1.95. 1.95, Enter. ¿Ok? Entonces ya hice una copia a 1.95, presiono Escape para cancelar ese comando. Van a ver que el proceso de usar AutoCAD casi siempre es el mismo. Comando, Enter, seleccionar, Enter, comando o cualquier otra cosa. Comando, Enter, escribir distancia, Enter. Casi todos tienen el mismo proceso. Realmente no es muy complejo en ese sentido. ¿Okay? La siguiente copia la voy a hacer otra vez con Offset, una y una para ir practicando. En este caso es con la letra O, presiono Enter. AutoCAD me pide primero la distancia en el comando de Offset. Y en este caso la distancia va a ser de 3.45. ¿Ok? Offset. Vean que cuando usan Offset, AutoCAD aquí no se alcanza a leer por la resolución, pero siempre va a recordar lo último que hicieron. ¿Okay? En este caso, Offset me detecta o recuerda que la última distancia que puse era 1.65. Si yo quisiera seguir conservando esta distancia, solamente presiono Enter, pero no, yo quiero la distancia de 3.45 y la escribo, 3.45, Enter. De esta línea hacia abajo, bien importante indicar con el mouse hacia dónde va la copia, en este caso hacia abajo, y un segundo clic confirma esa copia. Con Escape cancelo el comando y vamos a tener algo parecido a esa retícula. ¿Okay? Esta es una retícula de ejes, son los ejes de nuestro proyecto. Así se hace en AutoCAD, así se hace, lo van a hacer ahorita que empiezan a trabajar a mano. Y generalmente incluso cuando van a una obra, lo primero que tratan son los ejes. Cuando empieza una obra, va el topógrafo y con su equipo de topografía indica dónde van los trazos de la estructura de esos ejes. Siempre es lo primero por lo que se empieza. Entonces es una buena práctica siempre empezar por ahí. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿A qué distancia? ¿Cuáles? Los que van vertical. El primero era, ahorita te digo, es 405, 120, 180, 195 y 165. ¿Vale? Déjenme de todas maneras desbloquear o hacerles visible la presentación por si la quieren abrir ahí en sus computadoras. Está en la semana 10, ahorita está oculta, pero ya ahorita en este momento pueden ver la presentación, esa que yo estoy pasando ya está en este momento en el aula. ¿Ok? Sale. Entonces terminamos con esta parte de la retícula, ¿ok? ¿Qué es lo que sigue? Se puede decir que ya tenemos los ejes de nuestra planta. Entonces nos vamos a ir a la esquina superior izquierda de la retícula donde empezamos a dibujar las líneas. Aquí a esta esquina nos vamos a mover. No tengan miedo de hacer zoom en AutoCAD, o sea, de acercarse a las cosas para seleccionarlas. No tengan miedo de hacerlo, es la ventaja de AutoCAD, que pueden hacer un zoom muy grande o alejarse mucho para poder seleccionar cómodamente. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un offset de los ejes a la derecha y a la izquierda y arriba y hacia abajo de 0.075. ¿Por qué particularmente esa distancia? Convencionalmente, ¿de qué tamaño dibujamos los muros? ¿Quedamos? 15 centímetros. Entonces, como partimos del eje, yo necesito copiar hacia derecha, izquierda y arriba y abajo a 0.075. ¿Ok? O sea, 7 centímetros y medio. Entonces, voy a hacer justo eso.
voy a acercarme, no tengan miedo de acercarse. Un offset de 0.075, enter, de esta línea hacia arriba, de esta línea hacia abajo, de esta línea a la derecha y de esta línea a la izquierda. ¿Por qué lo hice con offset? Por eso les digo, a veces el copy hace lo mismo, pero le voy a dar control Z. Si yo lo hiciera con copy, por ejemplo, le digo copy, enter, de esta para abajo, 0.075, enter, para arriba, 0.075, enter, luego vuelvo a repetir el copy, enter, de esta línea, 0.075 a la derecha y 0.075 a la izquierda. Finalmente logré lo mismo, pero me tardé más, ¿no? A veces es mejor usar copy, a veces es mejor usar offset, depende, ¿no? Depende qué necesitamos hacer. Entonces, pues, en este caso, para este caso en particular, creo que es más rápido hacer un offset que nos va a copiar la misma distancia siempre, ¿ok? Acto seguido, ¿qué es lo que voy a hacer? Para no repetir esto en todo, aquí es donde ocupo copy. Voy a copiar ese grosor del muro que acabo de crear, lo voy a copiar a todos los demás ejes, pero ya no lo voy a copiar de manera aleatoria o en cualquier punto. Voy a activar mi comando de copiar, voy a seleccionar mis dos líneas a un lado de mi eje, a la derecha y a la izquierda, no el eje se queda ahí. Voy a seleccionar mi línea izquierda y mi línea derecha, y cuando me pida un punto, a diferencia de ahorita que le daba el punto en cualquier parte de la pantalla, voy a seleccionar el punto. AutoCAD tiene la capacidad de detectar diferentes puntos finales, puntos medios, centros de circunferencia, cuadrantes de circunferencia, intersecciones, perpendiculares, detecta una gran cantidad de puntos. En este caso, voy a seleccionar el punto final de mi eje y de ahí lo voy a copiar al siguiente punto final, ¿ok? Para que la copia sea exacta y quede en el mismo lugar, ¿ok? Lo voy a hacer copiar, enter, seleccionar izquierda y derecha, enter. Ya no doy un clic en cualquier parte de la pantalla, voy a dar un clic ahí en la parte final y vean que incluso el cursor cambia, detecta el punto y me dice que está encontrando un punto final. Le doy clic izquierdo y encuentra el segundo punto, y entonces yo puedo ir copiando a cada uno de los puntos finales mis muros. Eso es con copy. Bien podría haberlo hecho, por ejemplo, con offset. Podría haber hecho offset 0.075 en cada uno de estos, y para el caso es lo mismo. Voy a lograr exactamente lo mismo. ¿Qué fue más rápido? ¿El offset o el copy? En este caso el copy, porque lo hice una vez y lo copié para las demás. Me ahorro clics, pues. Por eso les digo, ahora sí que depende de cada quien, ¿no? En este caso, copy, selecciono, enter, selecciono y me ahorré como 20 clics más o menos. ¿Ok? Entonces, bien importante, en caso de que AutoCAD no detecte los puntos, que no detecte el punto final, el punto medio, bien importante, en caso de que no lo detecte, lo que tienen que hacer es presionar la tecla Shift, que es la que tiene la flechita hacia arriba, y dar clic derecho en su ratón. ¿Ok? Si AutoCAD no está detectando puntos, presiona la tecla Shift y clic derecho del mouse. Eso va a desplegar junto al cursor este menú. Se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, donde dice OSNAP Settings. ¿Ok? Lo voy a hacer aquí nada más para que lo vean. Aparece el menú, me voy hasta abajo, OSNAP Settings. ¿Ok? Y aparece este cuadro donde les dice todo lo que AutoCAD puede detectar. Puntos finales, puntos medios, centros, nodos, cuadrantes, intersecciones,
pueden copiar esto como yo lo manejo. Realmente no lo seleccionen todo, porque entonces va a seleccionar lo que sea y no van a tener esa parte exacta de que permite AutoCAD porque están seleccionando lo que sea. Esto es más que suficiente. Si acaso el que hay que tener cuidado es esta parte de los nodos. Los nodos son puntos invisibles en el dibujo que sirven para diferentes cosas, ¿ok? A veces sirven para decir dónde está ubicado en texto, a dónde está marcando una cota. Finalmente son puntos que no vemos, pero que AutoCAD los usa como referencias para diferentes situaciones. Entonces, si de repente les está seleccionando cosas extrañas, pueden desactivar momentáneamente los nodos y seguir trabajando y después los vuelven a activar, ¿ok? No es que esto se quede así y ya no se mueva, lo pueden ustedes cambiar. Vean que incluso aquí me falta, yo quito la extensión, que no me gusta usar extensión, y pongo perpendicular, pongo cuadrantes que no estaban y los nodos que son los que yo manejo, ¿ok? Y le digo OK. Y en cualquier momento puedo volver a dar shift, clic derecho y cambiar lo que quiero seleccionar. Esa es la ventaja, que podemos cambiarlo en cualquier momento. Okay. Si aún así AutoCAD no detecta los puntos, entonces tienen que verificar presionando la letra o la tecla F3 o verificando este iconito que es el OSNAP. El OSNAP es eso que detecta los puntos, que se activa o se desactiva con este botón que tiene un cuadrado con un cuadradito, o presionando la tecla F3, ¿ok? Entonces, si AutoCAD no está detectando puntos, esas dos razones pueden ser que no están bien configurados o que el OSNAP está desactivado, ¿ok? Entonces, una vez que ya verificaron que AutoCAD detecta bien sus puntos, bueno, en este caso con el comando de copiar van a hacer justo eso que yo acabo de hacer. Copiamos las líneas derecha e izquierda de mi eje, selecciono el punto final y lo voy copiando a cada uno del resto de los ejes, ¿ok? Tanto en los ejes verticales como en los ejes horizontales, que nada más tenemos 3, pero finalmente vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Voy a hacer una copia, Enter, de la línea de arriba y la línea de abajo que están a los lados de mi eje horizontal. Presiono Enter para confirmar la selección, selecciono el punto final y los copio hacia los otros puntos finales correspondientes. Con Escape cancelo el comando y finalmente vamos a terminar esta primer clase de AutoCAD con esta retícula en la que ya tenemos nuestros ejes y nuestros anchos de muros. ¿Okay? Usamos 3 comandos: línea, copiar y offset. ¿Cuándo usar offset? ¿Cuándo usar copy? Cada quien se va a acostumbrar a las situaciones que se les presenten. Como ven, hay veces que el copy es más rápido, hay veces que el offset es más rápido. La única diferencia es que offset solamente trabaja sobre líneas o trazos. No hemos visto lo que es un bloque, pero el offset no trabaja sobre bloques, no trabaja sobre otro tipo de objetos, pero sobre hatch, por ejemplo, que tampoco hemos visto qué es, pero el copy trabaja sobre lo que sea. El offset no, el offset solamente sobre segmentos de línea, ¿okay? Pero a veces es diferenciar cuándo conviene uno y cuándo conviene el otro, ¿okay? ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ajá. Ok. Shift, clic derecho. Shift, clic derecho y te aparece este menú desplegable. Te vas hasta abajo donde dice Snap Settings y verificas que estén estas opciones activadas: puntos finales, puntos medios, centros, nodos, cuadrantes, intersecciones y perpendiculares. Si aún así no te detecta, ¿sí? ¿Sí quedó? Puntos finales, puntos medios, centros, nodos, cuadrantes, intersecciones y perpendiculares. Es lo único que necesitas. No necesitas más.
¿Mande? No, las demás yo las recomiendo que no las tengan activas, a menos que las requieran. Si por algún momento necesitan ubicar una tangente en un círculo, activen tangente, si no, desactívenla, ¿no? O el nearest, por ejemplo, pues siempre va a detectar lo más cercano a cualquier cosa, entonces va a detectar lo que sea. Entonces por eso no les recomiendo mucho eso. O sea, estos realmente puntos finales, medios, centros, nodos, cuadrantes, intersecciones y perpendiculares es más que suficiente. Nuevamente, si aún así no les detecta, verifiquen que el iconito de OSNAP o el F3 esté activado, porque si no está activado no va a detectar los puntos. ¿Vale? Entonces, de todas maneras, lo que hice ahorita queda grabado y va a estar ahí. Ya está la presentación, pero también va a estar la captura. ¿Ok? ¿Vale? ¿Dudas? Así nos vamos a ir de a 2 o 3 comandos por clase. A veces vamos a repetir los que ya usamos, a veces nada más conoceremos uno nuevo. ¿Okay? No necesitan más. Entonces voy a salvar con Control S o desde el iconito de AutoCAD lo voy a salvar. A veces me preguntan que salvar un archivo de AutoCAD es como salvar un Word, ¿ok? Porque luego me dicen, es que desinstalé AutoCAD e instalé otro, ya perdí mis archivos. No. O sea, salvar un archivo de AutoCAD es como salvar un archivo de Word o de Excel, ¿no? Salvan un .doc, un .xls y lo abren en cualquier otro lado. En el caso de AutoCAD se guardan archivos que se llaman .dwg, que se abren en cualquier otro AutoCAD, lo guardan en una USB y se lo llevan y lo abren en otro AutoCAD. No pasa nada. Okay. Lo que sí es bien importante aquí es en qué versión de AutoCAD lo están guardando. Por defecto aquí, por ejemplo, me dice que lo está guardando, aunque el AutoCAD es 2020, o sea, 2020, aquí me dice que lo va a salvar en AutoCAD 2018. ¿Okay? Por recomendación, nunca salven sus archivos en la última versión. O sea, si descargaron la versión 2024, no lo salven en AutoCAD 2024, sálvenlo en versiones anteriores. Simplemente despliegan aquí y ahí dice AutoCAD DWG versión 2013, 2010, 2007, 2014, 2000. Entonces, por ejemplo, lo voy a guardar en 2010, perdón. Lo voy a poner ahí en mi carpeta de la clase. Voy a poner ahí AutoCAD y le voy a poner ahí el trazo. ¿Ok? Y en este caso le estoy guardando en .dwg AutoCAD 2010. Como les digo, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes descargan, por ejemplo, AutoCAD 2024, ¿no? 2024 y su compañero o compañera tiene 2018 o 2020. Como su versión es más nueva, cuando lo intenta abrir en su computadora le va a decir que ese archivo de AutoCAD no lo puede abrir, no lo conoce. Entonces no pasa nada en bajarle la versión a un 2010 y eso va a ser compatible ya con pues cualquier otro AutoCAD. Ya nadie usa AutoCAD 2010, a mí me encantaría, pero no. Le voy a salvar ahí. Y entonces este archivo, si yo se lo pasara a cualquier persona, lo va a poder abrir sin problema. Entonces acostúmbrese a salvar sus archivos de AutoCAD no en la última versión, siempre bájense un par de versiones, ¿okay? Para que mantengan esa compatibilidad.